que si tienen que verse desde en el display o en la pantalla, ¿sí? Entonces, yo aquí normalmente le coloco que las mantenga encendidas. Keep the default lighting turned on. ¿Sí? Le damos clic y les va a aparecer el icono de esa pequeña lámpara. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, nosotros tenemos que ubicar la localización o la ubicación de esta lámpara. Le damos clic en cualquier parte de manera aleatoria y si se fijan, la lámpara va a ir buscando la dirección del cursor, ¿sí? Conforme ustedes la vayan deseando. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí voy a apuntar hacia este punto. Permítanme, denme un segundito. ¿Sí, bueno? Bueno. Listo. Entonces, en esta parte, si ustedes se fijan, nos pide incorporar una cierta configuración. El nombre, el factor de intensidad, el estatus de la lámpara, si va a estar encendida o apagada, la fotometría, el grado o el abanico de amplitud, la atenuación y el color o el filtro de color. Entonces, en esta parte de estos datos les va a pedir, por ejemplo, en intensidad de factor, si ustedes le dan clic a la letra I y le dan Enter, les va a pedir un factor de intensidad. ¿De dónde van a sacar ese dato? Pues muy simple. Prácticamente todos estos datos ustedes los van a sacar o los pueden sacar de una ficha técnica. Voy a buscar aquí una ficha técnica. Voy a cerrar aquí WhatsApp. Voy a abrir esta. Permítanme. Aquí está, lámpara LED. Ok. Todos esos datos que les está pidiendo AutoCAD, ustedes los pueden extraer de una ficha técnica de una luminaria. El grado de intensidad, ¿sí? Déjenme, lo busco aquí en donde nos debe de aparecer. Aquí está, que es la eficiencia luminosa, ¿sí? En este caso, nosotros lo que vamos a utilizar va a ser el factor de potencia, que es 0.4 solamente, ¿de acuerdo? En el factor de intensidad le vamos a escribir la letra I, le damos Enter y le vamos a poner 0.4 y le damos Enter. Posterior a eso, le vamos a dar a la letra P de fotometría y le damos Enter. Y vamos a seleccionar la letra I, que es de intensidad, le damos I, Enter. Y si se fijan, ustedes pueden incorporar el factor de candelas o bien el flujo o la iluminancia. Aquí, por ejemplo, si le ponen la letra F y le dan Enter, les va a pedir en incorporar el flujo en lúmenes. ¿De dónde van a sacar ese dato? Nuevamente, lo pueden sacar de una ficha técnica. Esta luminaria tiene un flujo o una luminosidad, un flujo de luminosidad de 270 lúmenes, ¿sí? Por watt, o bien
Dejó de compartir. No, de hecho ya se fue. Se me hace que se quedó sin internet. Ah, ya está recuperando. Ahí está, listo. ¿Sí? Ya no se ve aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, Okay. pero ya no se ve aquí. Sí, ahí voy. Ya voy a compartir de nuevo pantalla. Listo. Ya se ve, ¿verdad? Sí, aquí ya se ve. Sí me oyen y sí me ven. Ok, sí, entonces, aquí. Este es el consumo que tiene por watts. Si bien no quisieran incorporarlo luego tener que involucrar el flujo luminoso, que es 270, pueden incorporar también las candelas, que son 500 candelas. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a meter el factor en un cono de 90 grados, le vamos a poner 240. ¿Sí? 240. Ay, Dios. 240 y le damos Enter. ¿Sale? Si bien no quisieran meter ese factor, también podemos incorporar el dato de los luxes, que también les debe de aparecer en su ficha técnica. ¿Sí? Déjenme lo busco. Debe de estar por aquí, permítanme. Lúmenes, candelas. No me lo marca. Si no, aquí lo único que le pueden poner es, le vamos a poner un factor de 1, ¿sale? Y le damos Enter. Nos regresamos al menú principal dándole Escape. ¿Sí? Vamos a seleccionar el de Hotspot con la letra H, Enter, y le vamos a poner que va a ser un cono de 90 grados. ¿De acuerdo? Enter. Y le vamos a dar Enter nuevamente. Si se fijan, ya nos la fijó sobre el, ¿cómo se llama? Sobre la interfaz, sobre el cuadro de abajo. Ahora, si ustedes se fijan, la lámpara está fijada sobre la coordenada 0 con relación al eje Z. Es decir, no tiene ningún tipo de elevación. Pero nosotros podemos seguir moviendo la lámpara. ¿Cómo? Con que la seleccionemos, nosotros podemos inclusive reducir el cono. Vean. Lo pueden reducir de esta forma. Para poder definir el grado de luminancia que va a tener nuestra lámpara. Pueden modificar también la ubicación del target o del objetivo de esa luminaria. Y podemos mover como tal la luminaria. ¿Sí? Podemos mover hacia un lado, hacia el otro o elevarla. ¿Sí? Arqui, una preguntota. Dígame. Lo estoy haciendo a la par, de hecho. Puse la misma programación y todo, nada más que a mí no me aparece la lamparita, ni el cono. Nada más cuando le di Enter ya a la programación, me oscureció el dibujo, pero no se ve el cuadrito de la lamparita. A ver, ¿me compartes pantalla? Sí. Okay. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, ok. Bueno, la puse más o menos por este lado y nada más me oscureció el
el dibujo. ¿Qué Pero tipo de no se luz? ve aquí ¿Qué tipo de el luz? iconito de la lámpara. Sí, pero ¿qué tipo de luz incorporaste? ¿Un spot o...? A ver, dale clic ahí en Create Fue un Light. spot, sí. Sí. Ah, caray. Y en Zoom Status. Sí, de hecho fue un spot. A ver, ahí donde dice Zoom Status, dale clic. Pero nomás que se abra. Ahí está. Listo. Ya te lo iluminó. Ok. Nada más que la lamparita la había acomodado por aquí. No, Ujú. no se sigue viendo bien. Tendría que Está hacer raro. otra para ver si. Está raro porque no te la... Sí, porque de hecho allí ya seleccionado cuando estaba moviendo ver. aquí el gizmo de este lado, no se ve que la traiga allí sostenida. Ujú. Y Está si le raro doy eso. clic, Ujú. sí me aparece para dirigirla. Ajá. Y me aparece ya después todo esto para la configuración, pero Para la no. configuración. Una vez que lo pongo, no aparece el icono de la lamparita. Oye, eso está raro, no. Nunca lo había visto. Sí, de hecho, creo que sí lo iluminó. Se alcanza a ver iluminado aquí, desde donde lo puse, pero no se ve la lamparita. Perdón, ya volví. Entonces, Sí. a ver, deja nada más que cargue la vista. Ok. Ahí en donde dice Lights, en donde le diste para crear un spot, ahí en esa pestaña, Sí. dale clic. A ver, ahí ponle Light Gift Display. Ujú, dale clic. Ya le di nomás que cargue, está algo lento. Ok. Ok, Ahí está. creo que era esa opción. Sí, Muy bien, ahí está. entonces. Muy Vale. bien, sale. Pues, gracias. Listo. Entonces, de esa forma nosotros podemos incorporar la... Ay, perrita. No manches, Silvia, ¿es la perra que trajiste aquí a la universidad? No manches, está enorme. Efectivamente. Bueno, mira. Perronón. Bueno, ahora que ya vimos cómo se colocan las luminarias, si quieren incorporarlas a su render, no hay problema, ¿sale? Ahora, ¿cómo podemos obtener una fotografía de un render? Aquí mismo, en esta opción, ¿sí? A ustedes les debe de aparecer la opción de crear una cámara. Yo no la tengo. Yo solamente lo que tengo que hacer es insertar el comando cámara y le doy enter. ¿Sí? Si se fijan, les va a aparecer un icono de una cámara pequeña. ¿Sí? Esta cámara la pueden también ustedes ubicar donde ustedes quieran ubicarla y les va a lanzar un cuadro de apertura de un objetivo, que es lo que va a lograr ver esa cámara. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le voy a seleccionar que sea hasta aquí. Y también esa tiene una serie de configuraciones. Por ejemplo, la ubicación, la altura, el target o el objetivo, el tipo de lente. Yo prácticamente esa configuración no la especifico bastante porque ya me da un lente normalmente de 50 milímetros. ¿Sí? Entonces le damos Enter para poder editar la altura. Si usted le dan clic, después de que ya le hayan dado Enter y ya se haya fijado la cámara, si le dan clic, les va a aparecer un display
en donde les va a mostrar la vista que tiene dicha cámara. Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar a conceptual. Aquí, si ustedes se fijan, no tiene como bastante composición la fotografía porque la cámara está ubicada sobre la coordenada 0,0,0. ¿Sí? Entonces, tendría que elevarla de esta forma y elevar el target. Vean. Ahí ya estoy yo teniendo la facilidad de observar con mayor claridad lo que había dibujado o lo que voy a observar en la fotografía de mi render. ¿Sí? Vean. ¿Vale? ¿Sí, chicos? Sí, aquí. Vale. Para poder tomar la fotografía o para ver lo que se está diseñando en este render, solamente con que le den clic en donde dice Custom View y le den en la opción de Custom Model Views, en la opción de cámara número 1, que corresponde a la cámara que acabamos de crear. Vean, ahí está. ¿Sale? Esto es lo que les va a renderizar cuando ustedes manden un render. ¿De acuerdo? La ventana que esté seleccionada en la interfaz, ya sea la de la derecha o la de la izquierda, si está seleccionada la de la derecha, les va a renderizar eso. Si está seleccionada la de la izquierda, les va a renderizar lo de la izquierda. Entonces, por eso hay que tener bien especificado en el Custom View que esté especificado que estamos viendo desde la cámara. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Para renderizarlo solamente con que le den clic aquí en la tetera y automáticamente les va a aparecer una ventana en donde les especificará cuánto va a tardar su render. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo tengo esa perspectiva porque activé el sol y le activé la luz. Entonces, significa que me está proyectando una sombra hacia esta parte. Por eso no se logra ver todo el render como tal. Déjenme ver si lo puedo volver a hacer por aquí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Jóvenes? No, aquí. Vale. Entonces, de esa forma nosotros podemos obtener la fotografía directamente desde AutoCAD. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren cambiar ¿cómo se llama? El fondo, aunque le den clic ahí en Render y busquen la opción de Environment, le dan clic y les van a aparecer otro tipo de, ¿cómo se llama? O sea, no les va a aparecer de esta forma en su interfaz, les va a aparecer como unas pestañas como tal. Entonces aquí, por ejemplo, podemos cambiar, en lugar de que sea que esté apagado, lo vamos a encender, vamos a cambiar el color, yo lo voy a cambiar a blanco, este también lo voy a encender, ¿sí? Vamos a dar OK. Voy a cambiar a paralelo.
Cámara 1, ahí está. Déjenme ver a ver si me lo lanza. Ok, ahí por ejemplo, ya me lanzó lo que es mi volumetría y se alcanza a ver o se alcanza a percibir un poco la iluminación de la lámpara o del spot que yo incorporé. Entonces me voy a ir a esta y la voy a acercar un poco más. Voy a abrir el spot. Voy a ir de nuevo aquí y lo voy a renderizar nuevamente. Okay, si se fijan, ahí se alcanza a percibir un poco más la parte de la iluminación de la ¿cómo se llama? De la lámpara que coloqué. O bien, si cambio yo la orientación de la cámara, la voy a cambiar hacia el otro lado, pero me voy a ir aquí a la vista de la cámara. Y lo voy a volver a renderizar. ¿Vale? Por ejemplo, ya me marca también la orientación de mi volumen. ¿Sí? Tendrá que estar trabajando con la parte de la iluminación. Déjenme acerco el spot. Cambiar de lado. Permítanme, jóvenes. Vamos a ver desde acá. Y lo voy a volver a renderizar. ¿Sí? Vean, por ejemplo, aquí ya se alcanza a ver un poco más la silueta o el hotspot de esa luminaria que yo coloqué. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, Arqui. Okay. Yo sí tengo dudas, pero de cómo colocar los muebles aquí, o de dónde los sacan, ¿ok? Eso sí, no ¿Cómo sé. ¿Cómo que de dónde se sacan? Pues es que hay que elaborarlos, Benjamín. Ah, ok. Pero ¿me podría explicar un poquito sobre eso? Ok. Vamos a ver. Déjame regreso aquí al isométrico. Me regreso al paralelo. Ahí está. Bueno, para poder fabricar o para poder elaborar un mueble, ¿sí? O de dónde lo sacamos, realmente lo sacamos de fichas técnicas, ¿sí? Para poder saber las dimensiones de un mobiliario. En este caso, por ejemplo, voy a buscar una ficha técnica de un sillón. Ahí. Voy a buscar esto. Normalmente tú cuando compras tus sillones, pues obviamente identificas que funcione ese mueble por sus dimensiones.
Y para eso pues necesitas saber cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho o inclusive hasta de alto. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, sabemos que este sillón tiene un largo de 94 centímetros y un ancho de 1 metro con 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, prácticamente los hacemos, bueno, yo en realidad hago casi todos los muebles con caja, deformo las cajas y les doy cierta forma para poder representar un mueble. Por ejemplo, ese sillón, voy a dividir pantalla aquí para poder ver la vista del sillón. ¿Sale? Ok. Primero voy a hacer una caja, en este caso, para hacer el asiento. ¿Sí? De 94 centímetros por 1 metro con 2 centímetros. Aquí está la caja, le pongo la letra L, Enter, le especifico que mide de largo 0.94 y de ancho tiene 1.02, Enter. Le vamos a dar de alto a lo mejor, no sé, desde esta parte final hasta esta parte, vamos a dejarle 60 centímetros, ¿sí? 0.60. Listo. Vamos a generarle la parte del asiento, ¿sí? Con otra caja, hacemos una caja más pequeña, se supone que tiene 94, le voy a dejar 60 centímetros de ancho. 60 para el asiento. Y le voy a dejar, esta la voy a hacer un poquito más grande, no importa. ¿Sale? La puedo mover, la voy a mover, la voy a centrar para que nos quede centrado el asiento. Aquí. La voy a desplazar. Le voy a desplazar 0.15. ¿Ah? Luego la voy a bajar. .60. Bueno, aquí la vamos a dejar hasta aquí. ¿Sale? Y con el comando de subtract se la vamos a sustraer. ¿Sale? Subtract. Seleccionamos esta, Enter, esta, Enter. Cuando ya menos acordamos, tenemos el asiento o la forma del asiento de un sillón. ¿Sí? ¿Sí, Benjamín? Sí, Arqui. Entonces, Sí, prácticamente habría que investigar las dimensiones de algún mobiliario. En este caso, sería, por ejemplo, del mobiliario de la perspectiva. ¿Sí? Que es, por ejemplo, buscar una ficha técnica que te dé las dimensiones de una silla parecida a esta, una silla parecida a esta, que de hecho esta la hicimos en clase, ¿no, muchachos? ¿Jóvenes? Sí, creo que sí, profe. Esta la hicimos en clase, entonces habría que buscar las dimensiones de este sillón o un sillón parecido, y estas dimensiones, o cómo saber cuánto mide, por ejemplo, la chimenea, ¿sí? ¿Con qué crees tú que podrías sacar unas dimensiones parecidas para poder generar este volumen? ¿Alguien tiene ahí encendido? Ahí está. Benjamín, ¿sí estás por ahí todavía? sí, estoy aquí. ¿Con qué crees tú que podrías sacar las medidas? ¿De cuál? ¿De la chimenea? De todo, de las dimensiones prácticamente de la habitación, de la chimenea, la altura. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo? Pues en base a los muros o los ventanales, no sé cómo decirlo.
Con base a los muros o las ventanas, Ajá. lo puedes sacar. O bien, una más fácil es colocar, teniendo las medidas de esta silla, Benjamín, Ok. ¿sí? Teniendo las medidas de esta silla, tú vas a saber más o menos aproximadamente cuánto puede llegar a medir esta chimenea. ¿Por qué? Porque imagínate, si esta silla del suelo a la parte superior del respaldo midiera 1,50, ¿sí? Nosotros podemos identificar que llegaría más o menos a este nivel, Ok. el respaldo. Entonces, aquí ya sabemos que es 1,50. Haces la conversión y ves más o menos cuántas veces podría repetir esa escala. Entonces, aquí yo determino que a lo mejor podría caber 3 veces esa silla, ¿sí? Esa altura. Sí. Entonces, por lo tanto, a lo mejor podemos definir que la altura de esta chimenea o la altura de piso a techo es de 1,40 aproximadamente, perdón, de 4,5 metros aproximadamente. Ok. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias, Arqui. Sí, lo de la duda era de los sillones, pero ya ahorita que me Sí, dijo eso ya. de esa forma lo podemos ir solucionando. Realmente todo el mobiliario lo podemos hacer, bueno, al menos la mayoría del mobiliario que está aquí la podemos hacer con el comando caja. ¿Sí? Muy bien. Si te queda duda, por ejemplo, también, si es este sillón quedaría como muy poco sensible, es decir, tiene todavía esas esquinas puntiagudas. Lo que podemos hacer para darle un poquito más de forma, habría que redondear estas esquinas con fillet edge. ¿Sí te acuerdas de ese comando? Sí, sí, para redondear las orillas. Sí, Las podemos esquinas. redondear las orillas. Ve, aquí por ejemplo le voy a meter la letra R, enter, le coloco punto 0,5, enter, ve, y ahí me da una muestra, enter, y ya le redondeé una esquina. Oh, muy bien. Sí, de esa forma hasta podemos hacer los cojines, Benjamín. Ok, ¿Sale? muy bien. Muchas gracias, Arqui. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo, profe, Dígame. tenía una duda. Ya ve que para hacer una silla, un sillón, algo así, Ujú, tienes que poner varias cajas. ujú. O ya depende esfera, ya depende cómo vayas a hacer la silla. Ajá. ¿Hay alguna manera de juntarlos todos para que nomás cuente como un sillón y no una caja, dos cajas? Sí, de hecho, fue uno de los comandos que nosotros utilizamos al inicio. Ah, sí. Mira, por ejemplo, yo voy a hacer esta composición ahí medio rara para un mueble. Imaginemos que este es un mueble, ¿no? Y lo conformé con estas 3 cajas. Creo que no ¿Para se está qué? viendo la pantalla, profe. Perdón. Bueno, yo no la veo. Ok, ahí va. Ahí va de nuevo. Ahí va, ahí está. Ok. Ahí está listo. Entonces, tenemos estos 3 volúmenes. Para que no nos aparezcan, como tú dices, volúmenes separados, podemos utilizar el comando unión. ¿Sí? Ya que hayas conformado tu elemento, tu silla y demás, con que selecciones el comando unión y seleccionas tus elementos y le das enter. Ve, por ejemplo, aquí yo ya los uní y ya es un solo elemento. ¿Sale? Ya. Sí, gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguna duda adicional? ¿Alguien más? ¿Jóvenes? Si tengo, es que yo no uní elementos como, por ejemplo, las patas de la silla con la silla, o sea, por ejemplo, toda la silla, las 2 cajitas por ejemplo, la de la silla del comedor, pues esas sí las uní. Ajá. Pero, por ejemplo, no las uní a las patitas porque creo que como que me
combinaba la textura. Ujú, O sea, exacto. ¿sí, verdad? Cuando, por ejemplo, lo bueno es que todavía aquí tengo esto. Si yo, por ejemplo, tengo este sólido que acabo de conformar, Silvia, y yo le asigno un layer o le asigno un material, déjame, creo un layer, por ejemplo, aquí voy a meter. Sí, siempre no. Listo. Voy a crear un nuevo layer, permíteme. Voy a poner sillones. Voy a poner. Le voy a poner diferentes colores. Ok, déjame lo cierro. Ve, por ejemplo, este elemento yo ya lo uní, ¿sí? Ya lo conformé y llevaría una textura. Si yo lo quisiera cambiar, ve, lo seleccionaría y le asignaría un layer o le asignaría su material. Pero si te fijas, como es un solo elemento, se le incorpora o le añade el material a todo el elemento. ¿Sí? Si yo lo explotara, le voy a dar la letra X, Enter. Si te fijas, yo ya lo dividí por caras. Entonces, en este caso, yo puedo añadir en esta cara el comando madera, en esta cara el comando sillones, en esta el sillones, y eso, ¿por qué no lo agrego? Selecciono la de adentro, creo. Es que creo que es por la sombra, que no lo alcanza a ver. Sí, Póngale mejor un blanco. ahí está. Ahí está. ¿Sale? Sí. Entonces, de esa forma podríamos añadirle. Entonces, nada más garantiza que realmente un elemento lleve la textura que tú quieres, ¿sí? Determinándole que sea un elemento diferente al que tú le vas a añadir la textura. Es decir, Se quedó sin internet, profe, otra vez. Sí, yo creo que sí.